Saludo con mucho aprecio al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, pues ahí está, buenas noches, ahí está el menú. ¿Por dónde le quieres entrar? A ver, ¿qué significa tercer informe al pueblo de México, informe de gobierno al pueblo de México? ¿Y qué significa primer informe de gobierno? Porque la aritmética López Obradorista es peculiar. Es peculiar. Y tal vez podríamos decir que van varios cientos de informes si hacemos la contabilidad de todos Casi los días que 200 por la mañana. Claro. Así es. Y a fin de cuentas ese ritual que se ha establecido de la conferencia de las mañanas es también un informe de gobierno. Lo que yo diría para empezar, Pepe, es que un presidente con tal disposición a comunicarse con la gente, finalmente devalúa un tanto su palabra. No podemos decir que haya habido el día de ayer un anuncio, un mensaje, una comunicación que dé un giro, digamos, a la opinión pública, que dirija la discusión a otro rumbo, porque finalmente el presidente de la República se ha adueñado de la conversación pública desde hace mucho tiempo, y en este sentido el informe del 1 de septiembre pues es un evento más entre muchísimos otros en donde escuchamos al presidente de la República decir y repetir prácticamente lo mismo. Sabemos cuáles son sus orgullos, sabemos cuál es su ambición, cuáles son sus precedentes históricos que lo inspiran, y también creo que sabemos desde hace algún tiempo cuáles son, a su juicio, esas zonas de la administración en donde hay pendientes importantes. Creo que vale la pena reconocer que en López Obrador pues hay señales de autocrítica en dos ámbitos. El económico y el de la seguridad. Así es, que son dos temas muy relevantes. Reconoce en primer lugar que la economía está estancada, que no ha habido crecimiento, aunque esto trata de ocultarlo finalmente o de relativizarlo en la medida en que dice ahora hay más bienestar, hay más desarrollo, aunque no haya crecimiento. Habla de una economía moral. Bueno, de eso ha hablado hace mucho tiempo. Desde el perfil, desde el libro La Salida, perdón. Nos ha sugerido que va a escribir como presidente de la República un libro con ese título, después dejó el título al lado, pero finalmente él quiere decirle al país que hay una manera distinta de manejar la economía, que hay una economía que se puede reconciliar con esta visión ética del mundo y además que debe tener una métrica distinta. Ya nos ha empezado que no solamente cuentan los datos, digamos, los datos estadísticos, sino cuenta más la distribución de la riqueza que el crecimiento económico. Eso lo sugiere. Ejemplo, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Creo que hay muchos economistas que lo han planteado desde hace mucho tiempo. No podemos solamente pensar que el objetivo es que la máquina avance rápidamente dejando atrás a millones de mexicanos, sino que la máquina debe llevar a todos juntos de alguna manera en una senda de prosperidad. Yo creo que en eso tiene razón. Pero no podemos dejar, por ejemplo, la preocupación por el crecimiento económico. No podríamos nosotros imaginar que esa idea, ese ideal del desarrollo y de la distribución pueden divorciarse, francamente, del propósito. No puede haber desarrollo sin crecimiento. Así es, ¿no? Y creo que el otro asunto en donde es también autocrítico el presidente de la República es pues en la lucha contra el crimen organizado. Él, desde luego, plantea que hay un quiebre histórico en su administración, en donde no estamos ya en una guerra contra el crimen organizado, que ya no hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno, pero no ha entregado aún buenos resultados esta estrategia. Ahora, dice el presidente que quienes se oponen a sus ideas políticas de la Cuarta Transformación son de la oposición y están moralmente desacreditados. Moralmente derrotados, llega a decir el presidente. Así dijo. Sí. Pero ¿no crees que la verdadera oposición al gobierno, más allá de los partidos políticos flacos, raquíticos, anémicos, es el crimen organizado? ¿Esa es la verdadera oposición?
Bueno, yo no O una de las oposiciones. yo no llamaría a los delincuentes opositores. Los delincuentes son esos, son criminales y deben ser perseguidos. La oposición es ese ámbito de la vida pública que está haciendo crítica, que está planteando alternativas, que resiste a propuestas que considera perniciosas. Y en ese sentido, la oposición tiene una legitimidad que hay que reivindicar. Yo creo que tiene razón el presidente cuando dice que la oposición en México en estos momentos está desarticulada y está fuera de quicio. Y en eso tiene toda la razón. Después de la elección de julio del año pasado, la oposición no solamente está muy lastimada políticamente en términos de las plazas que ha perdido, sino que también perdió brújula. No sabe para dónde moverse, no sabe cómo encarar al gobierno de la República, no sabe responder a sus iniciativas y no sabe cómo lidiar con ese liderazgo tan potente y con tanto respaldo popular. Pero eso no es culpa del presidente. Por supuesto que no, es culpa de las oposiciones que no saben entender su circunstancia y que no han tenido la capacidad de plantarse con lucidez frente a lo que existe. Desde luego, en este momento difícilmente vamos a tener una oposición que numéricamente pueda resistir a esta aplanadora legislativa que tiene el presidente de la República, pero podríamos estar viendo señales de que hay ideas distintas, que hay liderazgos que se están conformando y que necesita el país. Un sistema democrático no solamente puede moverse con la tracción del gobierno, sino que tiene que tener también las señales de advertencia y los frenos que le da una oposición saludable, ¿no? Pues en este momento hay evidentemente en este mensaje, en este informe del gobierno al pueblo de México, como le llama el presidente de la República, hay una clara reconciliación con aquellos grupos de empresarios que llamó la minoría rapaz, recordarás. Sí. Eso ya se rompe. ¿Por qué? Porque es evidente, se necesita el desarrollo con crecimiento y con inversión. Hoy hablábamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, está dando, dice Carlos Salazar Lomelín, está dando certeza el presidente de la República, porque la pregunta era obvia. Y bueno, ¿por qué ahora sí van a invertir y antes cuando empezó el gobierno no invertían? Porque estaban ustedes como presionando como grupo al presidente. Mira, yo creo que hay señales todavía contradictorias. Me parece que también eso lo vemos en distintas reacciones del sector empresarial. Yo diría que en las últimas semanas ha habido ciertos gestos de mayor pragmatismo, lo digo en términos de su acercamiento con el sector empresarial, esto que el presidente agradecía a los líderes del sector empresarial en su renegociación de los acuerdos de la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que en términos de política energética hay señales de apertura, pero yo francamente no me quedaría con las declaraciones de los empresarios. Quisiera ver qué es lo que hacen y no lo que dicen. Habrá que verlo. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Gracias a ti, Pedro. Por tu análisis, nos orienta mucho, nos ayuda a contextualizar las cosas y darle la dimensión propicia. Gracias al maestro Jesús Silva Herzog con 1.